Hola, buenas tardes. Ya lo saben, mi nombre es Yael Córdoba. Y bueno, estamos hoy hablando sobre finanzas personales, pero sobre todo cómo podemos tener una buena relación con el SAT, es decir, cómo estamos, ya sabemos que todo el mundo estamos pagando impuestos, que está la ley de ingresos, está lo que hemos escuchado mucho hablar, que es la nueva miscelánea fiscal, pero sobre todo, ¿qué es esto de la miscelánea fiscal? ¿Cómo puedo tener una buena relación con mis finanzas personales, pero también con el servicio de administración tributaria? Y para eso hoy tenemos aquí en el primer Facebook Live de Finanzas en Tacones y en el marco del 45 Seminario de Reformas Fiscales de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, al contador público Héctor Ortega de la Torre, quien es contador público certificado y profesionista certificado en materia fiscal, comisionado de la Comisión de Asesora Fiscal y Sindicato del Contribuyente de la Canaco ante el SAT, y miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al igual que es titular de la firma Ortega de la Torre y Asociados. Muy buenas tardes, contador Héctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Yael. Pues con un gusto el poder compartir con ustedes los conocimientos que ayuden a Finanzas en Tacones para que puedan tener un buen desempeño de sus finanzas y su situación fiscal. Perfecto. Contador, pues antes que nada, díganos por favor que sí podemos tener una buena relación entre nuestras finanzas personales sanas y el pago de nuestros impuestos con el servicio de administración tributaria. Definitivamente, Yael, que creo que es una cuestión que debemos de cuidar, ¿sí? No debemos de dejar despreciarlo y decir son cosas aparte. Yo creo que van de la mano. Y te voy a explicar por qué. Las finanzas debemos de centrar siempre que si tenemos una buena administración de nuestros ingresos, igual que los gastos que tengamos, no podemos gastar más de lo que ganamos, ¿verdad? Sí, que eso nos habla de unas buenas finanzas, pero también si no consideramos la cuestión fiscal, el pago de las contribuciones que debemos de realizar al gobierno federal para el sostenimiento de las instituciones y los gastos que requerimos para todos los servicios que nos ofrece el gobierno, pues estaríamos ahí un poquito desbalanceados porque primero no nos permitiría estar tranquilos con la cuestión de los impuestos. Yo creo que principalmente el pagar adecuadamente nuestros impuestos nos da la tranquilidad de que cumplimos con nuestras obligaciones y nuestras finanzas nunca se verán atrapadas en un hoyo de decir, ya sufrí por no presentar una declaración o tener un incumplimiento fiscal y esto me provoca en un momento determinado una sanción que con el paso de los días, de los meses, se va convirtiendo en situaciones como bolas de nieve porque van creciendo, creciendo, creciendo. Y una parte que se puede solventar muy fácilmente, cuando se atrasa uno, se empiezan a causar recargos, actualizaciones y es una bola de nieve. Por eso es más importante. Yo creo que cualquier persona y cualquier contribuyente requerimos pagar adecuadamente nuestros impuestos para tener la tranquilidad de trabajar y producir nuestro ingreso sin mayor zozobra. Ok, y bueno, en este sentido, contador, hay algo que a lo mejor suena muy técnico y que nosotros lo escuchamos y decimos, ay, no, impuestos, bye, pero que es muy importante para el ciudadano de a pie, decimos, ¿no? Que es, ¿qué es exactamente la miscelánea fiscal, contador? Perfecto. Aquí te voy a hablar, básicamente, mira, la miscelánea fiscal es un decreto, prácticamente, un decreto que se presenta a final de año, ¿sí? Con los cambios que surgen en las leyes tributarias, ¿sí? Ujú. Básicamente te digo que a principio de, por ahí de septiembre, el gobierno federal tiene normalmente la obligación de presentar un paquete económico. Te lo voy a resumir en un minuto nada más, ¿eh? No me voy a Ok, ir a sí, no, lo está técnico ni perfecto. nada.
¿sí? Ayúdenos a entenderlo. Exacto. El gobierno federal presenta un paquete económico. Todos escuchamos que por ahí siempre en septiembre todo el mundo está muy pendiente de qué viene el paquete económico y a partir de ahí todo el mundo habla de impuestos, de cambios, de probables, de iniciativas y todo, que muchas veces pues las personas no entienden, dicen, bueno, ¿eso qué es? Y me hablan y me dicen, y empezamos a ver que toda la gente platica de cambios y finalmente, cuando llega diciembre, dicen, pues no fue nada de lo que dijeron, ¿qué pasó? Bueno, el paquete económico lo presenta el gobierno federal y es una iniciativa que envía al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, formado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿sí? Lo atraen, se los envía y ellos tienen la labor de ver que esa iniciativa, que es la propuesta que el gobierno federal, el Ejecutivo hace para cambios de ciertos impuestos. En ese paquete fiscal incluye los criterios económicos sobre los que basa esa iniciativa de cambios a las leyes. Lo que normalmente contempla es ley de ingresos, presupuesto de egresos, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el Código Fiscal de la Federación y ley federal de derechos. Esto lo podemos enmarcar dentro del paquete económico, aunque normalmente la mayoría de las personas conocen la miscelánea fiscal, más la enfocan al aspecto de ley de impuesto de la renta, ley del IVA, código fiscal, impuesto especial sobre producción y servicios. Dejan a un lado la ley federal de derechos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, aunque van de la mano, ¿eh? Porque la ley de ingresos nos va a dar el monto a recaudar de toda la cuestión tributaria. Entonces, es muy importante conocerla, porque ahí nos va a decir, mira, el gobierno dice, yo te voy a recaudar durante el año de impuestos sobre la renta X cantidad, de IVA X cantidad y de impuestos de producción y servicios X derechos y otras tantas cuestiones como pueden ser aprovechamientos, pueden ser multas, recargos, financiamientos, etcétera. Es una cantidad bastante grande, pero lo básico son las cuestiones de esos impuestos que mencionamos, ¿sí? Y podemos decir que lo más importante es el impuesto de la renta, ley de IVA y EPS. Ok, ¿sí? Entonces, dame un segundo, ¿no? Y te lo termino de explicar. Sí, claro, por favor. Esto lo someten a la consideración del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión pasa primero a la Cámara de Diputados. Ellos tienen que dictaminar si les parece correcto o qué cambio se le puede hacer a eso. Posteriormente, cuando ya dictaminaron y dicen es correcto esto, se le pasa a la Cámara de Senadores para que las cámaras de senadores también vea lo que ya decidió la Cámara de Diputados y diga, esto está bien, correcto, o le puede incrementar algunos cambios que no le parezcan adecuados. Y eso ya cuando están ya realizados los cambios por las dos cámaras, se lo envían al Ejecutivo para que él ya publique eso en un decreto de modificación a esas leyes. Esa es la miscelánea fiscal y que empezamos a escuchar mucho y en realidad lo que debemos de considerar es como definitivo es cuando ya se hace el decreto y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ok, perfecto. Entonces, hagamos como un breve resumen, contador Héctor Ortega. Entonces, la miscelánea fiscal es básicamente cuando el gobierno y todos sus diferentes órdenes se ponen de acuerdo y dicen, les vamos a estar cobrando este impuesto en cuanto, por ejemplo, al impuesto sobre la renta, se lo vamos a estar cobrando de esta manera, al IVA se lo estamos cobrando de esta manera, y otro tipo de impuestos directamente, ya sea a las personas, al ciudadano de a pie o incluso a los empresarios, ¿cierto? Definitivamente, estamos hablando de que toda esa miscelánea fiscal va dirigida a todos los contribuyentes. ¿Quiénes son todos los contribuyentes? Los que ejercen una actividad económica. ¿Qué puede ser actividad económica? Pues las empresas o los contribuyentes que están registrados dentro del Registro Federal de Contribuyentes como actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento, intereses, prestación de servicios subordinados, los sueldos y salarios, entre otros. Entonces, toda esa gama de personas que trabajan dentro de la economía, sí, son contribuyentes
¿sí? A efectos a esas leyes. Ok. Ahora, contador, ¿qué impuestos? ¿Hay cambios para este 2021 respecto al cómo veníamos pagando los impuestos? ¿Hay un impuesto que se haya creado? ¿Hay un impuesto que haya cambiado, que haya subido, que haya bajado respecto a... entiendo que eso es para todos, tanto empresas como empresarios, como personas de pie, pero directamente las personas trabajadoras que trabajamos con un negocio propio o a lo mejor que trabajamos para una empresa y que hacemos una declaración, vaya, las personas físicas, ¿hay algún cambio dentro de esta miscelánea fiscal? Básicamente, mira, no hay muchos cambios en la miscelánea fiscal, ¿sí? En realidad, cambios que podemos considerar es en la ley de ingresos de la Federación, un cambio que son muy pocos. En la ley de ingresos de la Federación se establece una retención de impuesto sobre los intereses que paguen las instituciones bancarias, ¿sí? Las instituciones financieras. En este caso, vamos a suponer, si tú tienes una inversión en el banco de 100 pesos y te reditúa 10 pesos de intereses en el año, anteriormente te cobraba el gobierno, ¿sí? Sobre esos 100 pesos te cobraba, estamos hablando de 1,45 de impuesto. No, perdón. Sí, sobre 1,45 de impuesto, ¿sí? El 1,45%. Pero el problema de esto, porque sí es un problema para los contribuyentes, es que se lo cobra no sobre los intereses, no sobre lo que tú ganas de capital, de interés, sino que se cobra sobre el capital. Entonces, ¿Y cuánto es imagínate. el porcentaje que se cobra? Estaba el año pasado 1,45%. ¿Sí? Es decir, para un poco entender esto más, las personas que tenemos inversiones en el banco, ejemplo, que pudiera tener 100 pesos y en todo el 2020, eh, o del 2021, perdón, me genera un rendimiento de 10 pesos, en teoría tendría 110. Sobre esos 110 pesos es que se me cobra el porcentaje del, ¿cuánto me dijo que era? El 1,45 del año pasado. Este año se redujo al 0,97%. Eso es bueno. Eso Se es redujo bueno, al ok. 0,97%. Pero vamos a suponer que las tasas de interés en un banco no están al 10. Sí, Normalmente claro. puedes hablar muy atractivamente un 4%. Me fui a los cielos. ¿Sí? Entonces, ese 4% que paguen de interés, si tú tienes 100 pesos, te paga 4 pesos de interés. ¿Pero qué crees? Por esos 4 pesos de interés vas a pagar 97 pesos, casi un peso. Dices, bueno, pero ¿por qué un peso? ¿Cuánto me queda? Es mucho ese impuesto para 4 pesos. Me quedan 3 pesos. Me están cobrando un 25% de impuesto que es alto. ¿Sí? Claro. Ok. ¿Por qué? Porque todos los impuestos que se determinan por ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Que es nuestra base para el pago, es sobre la ganancia, sobre la utilidad. En el caso de las personas que trabajan con una subordinación por un sueldo, es sobre su sueldo. Y todos los empresarios, profesionistas, ¿sí? Lo pagan sobre la utilidad, no sobre su ingreso. ¿Sí? O sea que si ingresan, el trabajador que ingresa 10 pesos paga impuestos sobre 10 pesos. El profesionista puede ingresar 10 pesos, pero puede tener gastos por 5. Va a pagar impuestos sobre 5, no sobre 10. Y es muy equitativo. Claro. Pero si tú tienes un capital invertido de 100,000 pesos, no vas a pagar impuestos sobre 100,000 pesos porque es una inversión. Más bien es sobre lo que tú ganas, igual un Exacto. sueldo o una utilidad. Pero en este caso de los intereses es sobre el capital. Habrás escuchado por ahí alguna vez que la gente se queja mucho de los impuestos que le retienen los bancos, Sí. ¿sí? Pero es por esa razón, porque ahí el impuesto no se paga sobre los intereses que se ganaron, se paga sobre el capital. Tú puedes decir 0,97% es muy atractivo. No,
¿Por qué razón se da esto? El gobierno lo da porque esto le provoca a muchos inversionistas que tienen exclusivamente inversiones que tengan que pagar, tenga que Hacienda devolver saldos a favor, porque es un impuesto alto. ¿Sí? Porque es sobre el capital, no sobre los intereses. Entonces, siempre es ese problema. Y sabemos que para hacer un trámite de devolución de impuestos, a veces es un poco complicado y agobiante por todo lo que tenemos que pasar. Entonces, por ahí es que se bajó esa tasa. Es buena esa reducción. Bueno, Más al sin menos embargo, la primer noticia buena para el pago de impuestos en este 2021. exactamente, esa es buena, aunque todavía sigue siendo alta, ¿eh? Aún Sí, así sigue claro. siendo alta. Pero Bueno, pero bueno, vamos ya de avanzando alguna poco a manera poco, al tenemos menos. algo bueno. Exacto. Tenemos otra buena noticia ahí, ¿sí? Ok. Esto no es dentro de los cambios que hay por esa miscelánea fiscal, sino que dentro de la ley, las tarifas de los impuestos que se deben de retener por sueldos o pagar por utilidades en actividades empresariales, ¿sí? Esa tarifa se mantiene estable durante el tiempo que la inflación a través de los años no supere el 10%. ¿Sí? O sea, nosotros hemos tenido, afortunadamente, años en los que la inflación tenemos un 3%, 3,5%, un 4%. Okay. Ya son 3 años. Esto ya hay una inflación que sumada ya da un poco más del 10%. En ese momento se deben de actualizar las tarifas. ¿Sí? Ese es el punto que decimos, ok, eso no es porque lo decrete la miscelánea fiscal de ahorita. Eso está contenido en el Código Fiscal de la Federación y es obligación del gobierno actualizarla. Entonces, ese 10% se debe de indexar a los parámetros de la tarifa de impuestos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con esto? Se indexa a las cantidades. Las tarifas del impuesto sobre la renta se marcan en parámetros. Por ejemplo, de 1 a 300 pesos, X. De 300 a 1000, X. Y va subiendo progresivamente de acuerdo al incremento de los ingresos. ¿Sí? Entonces, pero al tener que indexarle esa actualización, al actualizarla, ya vamos a tener 1 sobre 330. Vamos a llamar que fue el 10% exclusivamente. Entonces, 1 sobre, era de 1 a 300, ahora va a ser de 1 a 330. Entonces, ahí ya nos incrementó el parámetro. Pero ¿qué crees que con ese parámetro baja, ¿sí? El impuesto? Porque no se actualiza la tasa es igual, se actualizan los ingresos. Entonces ahí, al producir de 1 a 300 el 10%, pagábamos 30 pesos. ¿Sí? Y de 1 a 330, ¿sí? Ya no vamos a pagar 10, vamos a pagar 9.70. Okay. Eso es bueno. Eso es un beneficio que se obtiene con la actualización de la tabla. Digo, es yo explico muy sencillo, son cantidades tomadas así en voz alta, ¿sí? No es precisamente los parámetros, pero ese es un cambio, ¿sí? Que es debido a la actualización, porque rebasamos un 10%, ¿sí? Eso es bueno. ¿Ok? Entonces, de acuerdo. ¿qué sucede con esa esa actualización también? ¿Sí? Aquí es la parte buena, para sueldos y salarios, para utilidades, para personas profesionistas o actividad empresarial. Pero ¿qué sucede con impuesto a la producción de servicios? ¿Sí? El impuesto especial de producción y servicios. Ahora han habido que por ahí se escuchó que refrescos, cigarros y gasolina iba a subir de precio. ¿Sí? Así es. Gasolina se manejó durante todo el año, al final de año, que se iba a hacer una fórmula muy rara, por llamarle de alguna manera, porque era bastante complicada,
Y si subía el precio de la gasolina, el precio se mantenía. Si no subía, el precio se mantenía. Era una cuestión media complicada que el gobierno quiso jugar ahí con ciertos parámetros, decir, aquí pagan lo mismo y sube o baje los precios del petróleo internacionalmente, van a pagar lo mismo. Bueno, finalmente no lo autorizó el Congreso, ¿sí? Pero esa fue la parte que se escuchó mucho de que iba a haber una cosa rara con la gasolina. Pero ok, en cuanto a la actualización, también entra para el IEPS, ¿sí? Y esa actualización del 10% nos va a generar, en términos generales, un 3.33% de incremento, ¿sí? De acuerdo con el mecanismo de determinación del impuesto. No es el mismo mecanismo que se puede determinar con impuestos sobre la renta. Ahí es diferente, porque se tasa en varios factores. Entonces, ahí sí hay un incremento, básicamente, cigarros, bebidas, ¿sí? Y bebidas como pueden ser refrescos o también bebidas alcohólicas y gasolina. Pero eso es por actualización, no es porque el gobierno lo subió. Entonces, más o menos, ¿cuánto vamos a estar pagando más en cuanto a los cigarros, esta cajetilla? La vez que, no sé, una cajetilla que cuesta 40 pesos, ahorita va a costar aproximadamente ¿cuánto? Estamos hablando de $1, $2. Si estamos hablando que una cajetilla que cuesta 50 pesos, deberíamos estar pagando, si un 3.33%, estamos hablando de 1.60, aproximadamente 51.60. O sea, es muy poco, ¿no? Un refresco, una bebida alcohólica y la gasolina, en realidad es 3 pesos por cada 100. Bueno, ahí ya suena más. Sí. 30 por 1000. ¿Sí? Sí. Entonces, pero eso es por esa parte. ¿Sí? Ok. ¿Algún cambio, digo, adicional a lo que ya hemos visto ahorita con usted, contador Héctor, que tengamos que tener muy presentes respecto al pago de nuestros impuestos para este ejercicio fiscal que acaba de comenzar? Precisamente lo que hablábamos al principio, Yael. Mira, nosotros estamos viendo que derivado de la pandemia hay mucho problema económico, ¿sí? Esto, desafortunadamente, se han perdido empleos por los cierres de empresa, las suspensiones de por los semáforos, en fin, hay una situación económica pues que es grave, ¿sí? Definitivamente. Las finanzas del gobierno están un poco retraídas porque en el 2019 no creció y este 2020, salvo las cifras que van a sacar a final de mes, estamos considerando que andemos sobre un 8.8% negativo de crecimiento, o sea, no hubo crecimiento tampoco. Eso provoca que las finanzas del gobierno federal estén también un poco en declive, necesitan dinero. Estamos en una severa crisis económica, ¿sí? Al principio, todas las personas que tienen un negocio o también las personas que trabajaban para esos negocios y han caído en el desempleo, ¿sí? Entonces, esa parte pues es fuerte. El gobierno federal requiere de ingresos, ¿sí? Para poder resolver su situación acerca de los programas que tiene, asistenciales y todo ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas requieren dinero. Y para ello no hubo un aumento de impuestos, pero sí están creando o incrementando las medidas de fiscalización. Esas medidas de fiscalización, el año pasado, por ahí habremos escuchado en los periódicos que se cobraron grandes cantidades de dinero a empresas muy grandes, ¿sí? A los grandes empresarios que se les cobraron cantidades pues muy importantes de dinero y eso ayudaban a solventar la situación económica, ¿sí? Podemos hablar que eso fue con ciertas medidas de coacción, porque eran empresas que estaban en litigio con juicios acerca de que si era correcto o no lo que
solicitaba Hacienda, pero de ahí, de acuerdo con nuevas reformas que se hizo al Código Fiscal de la Federación, creo que muchas empresas dijeron, no quiero problemas y ya, me desisto de los juicios y vamos a trabajar lo que necesitamos, ¿sí? Creo que cualquier persona lo que necesita es producir, como decíamos al principio, producir con tranquilidad, ¿sí? Entonces, por esa parte, funcionó. ¿Qué sucede ahora? Que ese caudal de ingresos ya disminuyó. Entonces, dentro de los cambios que presenta actualmente el gobierno federal, no es aumento de impuestos, definitivamente, pero sí son medidas de apremio, vamos a llamarle, para que la gente cumpla adecuadamente con el pago de sus impuestos, ¿sí? Ese es los criterios económicos establecidos en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos, señala evitar la evasión, ¿sí? Okay. Y que los contribuyentes debemos de considerar que dentro de nuestra economía, del 100% de empresas que trabajan en el país, aproximadamente un 97%, ya estamos hablando de un 97% de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Es lo que sostiene a nuestro país. El Claro, otro 10% son los grandes empresarios. claro, México se caracteriza por ser un país en donde su fuerza económica mayor son las pymes, ¿no? Y entonces, Exactamente. antes de continuar y seguir con este tema que es muy importante, creo yo, que es el tema de cómo el SAT va a estarnos fiscalizando durante este 2021, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en cuanto a los cambios, ¿no? Al final del día, todos sabemos cuáles son los impuestos que pagamos año con año, pero hay pequeños cambios que dentro de este nuevo ejercicio fiscal que creo que pueden ser tanto buenas como malas noticias, ¿no? Por un lado, punto número 1, está la baja en la tasa de del porcentaje de interés que pagamos respecto a las inversiones que tenemos en el banco, que decíamos que antes era del 1.5, me dijo. 1.45. 1.45 y ahorita estamos en el punto 97. Punto 97. ¿No? Entonces, eso nos permite tener a nosotros un porcentaje un poco mayor respecto a las inversiones que estamos teniendo dentro de una entidad financiera, en especial un banco. ¿No? Sí. Punto número 2 son, en cuanto a cambios, son todos estos actualizaciones que estamos viendo y por la cual muy posiblemente vamos a estar pagando más impuestos y con ello vamos a desembolsar más al momento de estar comprando refrescos, cajetillas de cigarro e incluso podría ser la gasolina, ¿cierto? Sí, definitivamente. Perfecto, contador. Les recuerdo muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento en este Facebook Live de Finanzas en Tacones. Estamos hablando sobre todos los impuestos que vamos a estar viendo y conviviendo con ellos durante este 2021. Estamos platicando con el contador público certificado Héctor Ortega en este marco del 45 Seminario de Reformas Fiscales de la Canaco. Entonces, contador, ahora sí, vamos a continuar. No, nada más quiero complementarte, Yael. Se te olvidó decir que el impuesto sobre los ingresos que causa ISR disminuye un poco por esa actualización. Eso disminuye. También estamos viendo también, esto es parte de las buenas noticias que estamos teniendo. Y algo muy importante que ya lo habíamos visto dentro de las noticias durante el 2020 que se empezaron a hacer virales, que unos que si vendes tu carro ya también tienes que hacer factura, otros que aunque el carro sea seminuevo o tengas 10 años con él, cuando lo vendas tienes que hacer factura, que tienes que hacer facturas básicamente de todo lo que vendas o que tienes que facturar exactamente todo lo que ganas. Hablábamos de quienes somos trabajadores para una empresa, que las empresas nos hacen todo
este reporte de gastos y de lo que tenemos que pagar en impuestos y ellas mismas los pagan, pero también hablábamos de que México, su principal fuerza económica son las pequeñas y medianas empresas. Y en este sentido, ¿cómo vamos a estar viendo tanto las mujeres o los hombres que tienen un pequeño negocio, cómo van a estar viendo la fiscalización del SAT? Nosotros que somos empleados de una empresa, ¿cómo vamos a estar viendo esta fiscalización del Servicio de Administración Tributaria durante este 2021, contador? ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Mira, ¿Los vamos a tener así aquí en el cuello? no, yo creo que de alguna manera pues debemos de contribuir todos al sostenimiento de la nación. Así que todos somos parte de sostener la nación, ¿verdad? A veces nos enojamos porque decimos, pues, no quiero pagar impuestos porque pues yo necesitaba el dinero, a lo mejor para esta emergencia ahorita y en lugar de esto tengo que pagar impuestos. Pero debemos hacer conciencia que somos parte de una nación y que los gastos que genera la nación, pues nosotros somos los que lo pagamos. No se genera de la nada, tiene que generarse de nuestro pago de impuestos, ¿sí? Y te voy a platicar una cuestión ya, mira, yo siempre he dicho, esto siempre lo he sostenido, yo en el despacho que tengo la oportunidad de manejar, ¿sí? Que mientras tengamos en orden nuestros impuestos, vamos a tener en orden nuestras finanzas. Así es. Eso es una cuestión paradójica. Te voy a platicar algo que sucede normalmente, pues por lo menos a mí me ha sucedido en el despacho, cuando llegan contribuyentes y me dicen, oye, contador, necesito pagar mis impuestos, es esto, te traje mi documentación, mis gastos, y aquí están. ¿Qué tengo que pagar? Bueno, pues regresa al otro día y le digo, bueno, tienes que pagar 5 pesos. Pero ¿cómo? Es que es mucho dinero y ta. Bueno, entonces, cuando se van, les digo, ojalá y el mes que entra pagues 10. Y salen furiosos. ¿Sí? Pero ¿por qué es que no es posible? Y les digo, porque cuando tú pagues 10, es porque ganaste más. Y ganaste el doble de los 5. No te pongas el pie. Por no pagar más, no produces más. Fíjate, ¿eh? Uh-huh. Y cuando regresan al mes siguiente, ya lo pensé, de veras que sí, tienes razón, y ya regresan contentos. Y es eso, ¿sí? Que a veces el pagar más no quiere decir que me disminuyo mis ingresos, no, quiere decir que aumentaste, duplicaste, ¿sí? Esa es una anécdota nada más, pero en lo particular me ha funcionado muy bien con la gente. No sí, sale claro, descontenta por el pago de impuestos. Dice, no, sí quiero ganar el doble. Va a pagar el doble, va, sí lo pago. Creo que es una cuestión natural que todos diríamos sí, ¿sí? Pero bueno, cuando se pretende evadir el pago de impuestos, una persona que trabaja por un sueldo normalmente no puede hacer nada, ¿sí? Uh-huh. Ni para pagar más ni para pagar menos, ¿sí? Ellos son personas que su situación fiscal está muy controlada porque hay dos tipos de deducciones dentro del impuesto sobre la renta. Una que es deducciones autorizadas. Esto es muy importante porque a veces la gente que no trabaja en esta cuestión de impuestos dice, pues si yo deduje todo, ¿sí? ¿Por qué otros deducen otras cosas y yo no? Bueno, porque dentro de la ley del impuesto sobre la renta existen regímenes diferentes. Uno es régimen de sueldos y salarios y otro de actividades empresariales y profesionales. Adicionalmente, otro de arrendamiento. Cada régimen tiene características especiales. El régimen de sueldos y salarios únicamente... Para que estemos en la misma línea, que básicamente los que estamos en el régimen de sueldos y salarios somos todos los que estamos trabajando en una nómina para una empresa. Básicamente es eso. Exactamente. Ese régimen es los trabajadores, ¿sí? Porque ahí les digo trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Tienen únicamente derecho a deducciones personales. ¿Cuáles son las deducciones personales?
Todo el mundo la tiene. Todo contribuyente tiene deducciones personales. ¿Sí? Contribuyentes, personas físicas. Deducciones personales que son gastos médicos, ¿sí? Gastos En este hospitalarios. 2021 es sumamente importante y que al final, justo también, eso era algo que quería que por favor nos aclarara porque pues a lo mejor muchos en este 2021 nos preocupa nuestra salud, estamos interesados por, digo, estamos interesados por mantener un buen estado de salud y esto va desde hacernos jugos frutales en las mañanas, tomar vitaminas para las vías respiratorias, cuidarnos de estos fríos, mantenernos en casa, pero incluso también va para cotizar un seguro de gastos médicos mayores y que muchas veces, híjole, muchos dicen, pues sí, es necesario, pero también es un gasto, pero al final, si lo vemos desde la parte real en donde es un gasto, pero que al final te va a proteger en dado caso de que necesites correr a un hospital, también puedes, te sirve como una especie de deducción dentro del pago de impuestos y con esto a lo mejor un poquito verse menos ahorcado en el pago de impuestos, ¿no, contador? Sí, definitivamente. Vamos a enfocarnos ahorita a lo que decíamos a los trabajadores por sueldos y salarios. ¿Sí? Ujú. Los trabajadores tienen esa prerrogativa de poder hacer esas deducciones personales, ¿sí? Que es, como te decía, cumpliendo ciertos requisitos, ¿sí? Aquí Ok. la cuestión es que nos asesoremos con contadores que nos puedan ayudar a decir, mira, esto puedes hacer o esto no puedes hacer, ¿sí? Ujú. Entonces, dentro de esos requisitos es, por ejemplo, debes de obtener un CFDI. ¿Qué es un CFDI? Es un comprobante fiscal, ¿sí? O sea, Un la comprobante factura. fiscal, la factura, pero debe de ser CFDI, Ok. ¿sí? Por ejemplo, para los honorarios médicos, siempre debemos de pedir un CFDI. Pero Ok. ahí que el CFDI debe de estar respaldado por el pago efectuado, ¿sí? Pero no en efectivo. Cualquier Ok. gasto médico u hospitalario tiene que ser hecho con un cheque, transferencia electrónica, ¿sí? O un monedero electrónico. Ok. No es que vayamos con el doctor y le decimos, doctor, quiero el CFDI, aquí está su dinero en efectivo. No sirve. Tienen que cubrir requisitos, ¿sí? En el caso de honorarios médicos y gastos hospitalarios. No se vale llegar con, me operaron y que están 100,000 pesos porque lo pagué y lo pagué en efectivo. No, no funciona, ¿sí? Debe de Ok. cubrirse ese requisito. Los gastos funerarios, ¿sí? Gastos dentales, gastos de prótesis, ¿sí? Entonces, son deducciones personales. ¿Por qué son personales deducciones? Porque van directamente a nuestra persona. ¿Qué ¿Sí? otras deducciones como estas podemos tener dentro de, podemos estar contemplando para el 2021? Para el 2021 son esas que comentábamos, los seguros de gastos médicos, no seguros de vida, el seguro de vida no, seguros de gastos médicos, ¿sí? Ok. La cuestión de sueldos y salarios, colegiaturas una cantidad que está marcada en unas tablas de acuerdo al grado al que se va, primaria, secundaria, ¿sí? Hasta preparatoria, me parece. Es Ok. la escuela primaria y secundaria, nada más. Que sean a instituciones que estén incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Ok. Entonces, pero es una cantidad nada más. Y eso es un estímulo. Vamos a decir un estímulo, ¿sí? No toda Ok. la colegiatura, sino es eso básicamente, ¿sí? Entonces, eso es dentro de las deducciones personales, ¿sí? Ujú. Lo que se puede hacer con ciertos requisitos. Es muy importante cumplir los requisitos. Aquí cuando me dicen, ¿qué deducciones personales puedo tener? Yo les puedo decirles las que cumplan tus requisitos fiscales. Si tú cumples con tus requisitos fiscales, es más fácil que tengas una deducción mayor, porque si no, no la tienes. Ahora, aquí hay un pequeño inconveniente. Dentro del total de nuestros ingresos hay una parte que debemos de considerar. No todos si son en exceso, ¿sí? Ok. Tenemos un porcentaje a considerar. Por ejemplo, si ganamos
100,000 pesos y decimos tuve gastos, deducciones personales por 90, van a decir, qué bueno, pero ¿qué crees que no puedes tanto? Hay una cantidad de UMAS que se deben de considerar como tope. Okay. Pero eso, Okay. ya de acuerdo a la situación de cada quien, lo podemos considerar con los contadores. Bueno, si hay normalmente un trabajador, no tiene contadores, pero sí tienen el auxilio de los contadores de las empresas donde laboran. Así A es. ellos pueden recurrir y decir, a ver, tengo esta necesidad, a ver qué puedo hacer con esto y qué puedo cumplir. Esa es la ventaja de los trabajadores, ¿sí? Ok, perfecto. Existen, ya nada más para cerrar, contador, dos preguntitas más. ¿Existe algún otro tipo de deducciones que pudiéramos hacer? Eh, no sé, a lo mejor la compra de, o sea, las personas que tienen un negocio pueden hacer, deducir, no sé, la compra del auto que es necesario para su empresa, la compra de la materia prima. Digo, Claro. hablando para estos pequeños y medianos emprendedores. Efectivamente, mira, ya te comentaba que tenemos regímenes diferentes. Nos enfocamos ahorita en las deducciones personales de sueldos y salarios. Cuando tenemos una actividad empresarial, que puede ser un negocio, a lo mejor una refaccionaria o una tienda, ¿sí? Es diferente el régimen. Cuando tenemos una estética, por decir algo, ¿sí? Un despacho de contadores, en fin, una empresa de servicios, ¿sí? Entran dentro del mismo régimen, pero tenemos deducciones autorizadas. Esto es lo que decía hace rato. Una cosa son las deducciones personales y tenemos otras que son deducciones autorizadas. Así la marca la ley del impuesto sobre la renta. Te lo comento así porque a veces decimos deducciones, ¿qué puedo deducir? Sí, pero la gente se confunde entre personales y autorizadas. Las autorizadas son para los negocios, ¿sí? ¿Ok? Ellos pueden tener deducciones autorizadas que son todos los gastos estrictamente indispensables para la operación de su negocio, ¿sí? Y que se los va a disminuir a su total de ingresos para obtener una utilidad. Y sobre esa utilidad, ¿sí? Se puede, si es persona física, aplicar también deducciones personales y calcular tu impuesto. Ok. ¿Sí? Si no es persona Perfecto. física, si es persona moral, no tiene derecho a personales porque no es persona, es persona moral, no física. ¿Sí? Ok. Entonces, todos los negocios que podemos ver en la calle tienen deducciones autorizadas. Hay infinidad, como dices tú, pues la compra de la materia prima, la compra del producto, el coche, el material de limpieza, la renta de la oficina, local, en fin, todo lo que podemos englobar dentro de gastos, en general, gastos estrictamente indispensables para el negocio. Ahí podemos meter cuántas cosas, la que cada negocio requiera, ¿sí? Porque puede ser diferente lo que requiere una estética de material como lo que requiere una refaccionaria, ¿sí? Claro. Pero definitivamente todo lo que necesitamos gastar para nuestro negocio, para que camine y podamos realizar las operaciones, es una deducción autorizada. Lógicamente, para esto, ahí sí ya los negocios de ese tipo requieren de un Ok. contador que les pueda llevar El orden. Le ponga el pies y cabeza orden, a todo esto el de los orden de sus impuestos. operaciones y enseñarle al contribuyente cuáles son las deducciones y los requisitos que deben de contener. Creo que me estoy viendo muy oscuro ya. ¿Me permites un Perfecto. segundo? Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a quienes están conectados. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Aide. Gracias, Claudia, por estarnos viendo en este Facebook Live de Creo que ya Finanzas en llegué. Tacones. Perfecto. Muchas gracias, Perdón, contador. Estamos, estaba tan no, metido en esto que no vi que... no nos dimos cuenta de tan buenas noticias Exactamente. que estábamos viendo. Sí. Ya por último, contador, mi última pregunta, y creo que es básica para todas las personas que
sabemos que a lo mejor no estamos del todo bien en esta cuestión del pago de impuestos. Queremos tener una buena relación con el Servicio de Administración Tributaria. Sabemos que lo tenemos que hacer o que el mejor camino es por medio de un contador, pero tenemos la duda de cómo podemos elegir a un buen contador. ¿Cuáles serían sus 3 consejos para que una persona se tenga que fijar y pueda elegir 3 o 5 consejos, contador, Héctor, que nos puedan servir para elegir un buen contador? ¿Qué es en lo que nos tenemos que fijar? Pues yo te puedo comentar, Yael, que debemos de hacer una selección. Lógicamente que como cualquier profesión o cualquier producto que podamos tener en el mercado, hay así que buenos, baratos y regulares, ¿sí? Sí. Pero a veces el incurrir en lo más barato, a veces no es lo mejor. Desafortunadamente, la contaduría a veces carece de cierta lógica, ¿sí? Yo te puedo comentar que a veces hay contadores, y yo los he visto, y durante todo el tiempo que yo he trabajado siempre han existido, hay contadores que normalmente no tienen un establecimiento fijo. ¿Sí? Y que normalmente parece paradójico, parece de broma, pero que normalmente los contribuyentes los encuentran en las esquinas de las calles, levantan su cofre y les dan su documentación y les dicen qué pasó o qué hicieron. Pero Okay. desafortunadamente son muy baratos, sí, definitivamente, porque no pagan una oficina, no pagan renta, no pagan luz, no pagan nada de servicios. Pero ¿qué sucede con este tipo de contadores? Muchas veces se pierden. Ya hay un momento en que el contador dice, ¿dónde queda tu documentación? Se acerca a nosotros, sí, dame tu documentación. Es que no sé, el contador se la llevó y no me dijo. Pues es que ve a su oficina. Pues es que nunca lo veía en la oficina, siempre lo veía, me decía que nos veíamos en el café o en cualquier parte, le daba yo los papeles y me decía cuánto era y ya. Ese es el primer error que es clásico, ¿sí? Okay. Que nos encontramos. Y yo, a través de tantos años que ejerzo esta profesión, siempre lo he visto y digo, pues qué lástima, porque hay contadores que se dedican nada más a medio llevar su cuestión y por la cantidad tan económica que les cobran, pues tampoco le permiten al contribuyente que les haga muchas preguntas o darle un servicio eficiente. Es el primero que les haré. Eso, no confíen en eso. Ok. Por Que, favor. que solo irnos con contadores que tengan un despacho, que tengan una oficina en donde los podamos encontrar de manera Exactamente. fija. Donde ¿Cuál sería ustedes puedan. el segundo Donde ustedes contador, Héctor? puedan decir, oye, contador, te voy a ver si como no, aquí estoy. Es que tengo en mi casa tengo una oficina en mi casa, adelante, no hay problema, donde tú puedas, pero que yo te pueda localizar. No me digas que te localicen el teléfono y vienes a verme. Es un servicio muy bueno, yo te voy a ver, pero ¿dónde te puedo localizar? En Ok. todo caso, ¿sí? Esa es la primera parte, ¿sí? Ujú. La segunda, bueno, pues a veces no tenemos mucha información, lógicamente, de qué tan bueno o malo es un contador, ¿sí? Ujú. Pero a veces podemos hacer una selección y yo creo que aquí como empresarios, ¿sí? Tenemos yo digo que siempre un empresario tiene ahí una cosita de decir esto es bueno, esto es malo. Un empresario siempre tiene algo de decir, esto parecer increíble, pero esto me late que está bien, o esto no me llamó la atención por algo. Ok. Empiezo a hacer ciertas preguntas y me da respuestas que no me dejan convencido. Ok. ¿Sí? No es que todo lo que preguntemos lo deba de saber al 100% el contador. Probablemente hay cosas que dice, discúlpame, no puedo hacer, pero te lo contesto de inmediato, voy a mi oficina, lo checo y te lo confirmo. Eso se vale porque tampoco es, ¿sí? Pero ahí un poco la percepción de qué es, ¿sí? Ok. Hay otros que platican tanto que nos convencen. Que salimos otra vez sin saber nada, pero
Quedamos pero a gusto. contentos. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, pues creo que aquí siempre ha sido una discusión. ok, Eh, entonces el segundo consejo sería que sea un contador que si bien no lo tiene que saber todo en ese momento, a lo mejor no ese día o en ese momento, pero sí 1 o 2 días después pueda contestar todas nuestras preguntas, que realmente nos asesore y nos deje claro qué es lo que podemos hacer, por qué estamos en la situación fiscal en la que estamos, por qué estamos en el régimen en el que estamos. Entonces, claridad es lo que tenemos que también buscar en un contador al momento de contratar. Exactamente, sí. ¿Cuál Creo sería el que eso es tercero, importante, contador? ¿sí? No, pues el tercero definitivamente es si está afiliado a alguna asociación, ¿sí? Ok, Creo que eso nos ayuda mucho porque las asociaciones, colegios de profesionistas, en fin, organismos, ¿sí? De membresías, pues la Cámara Nacional de Comercio, ¿sí? Se preocupa porque la gente que está ahí en sus instalaciones y hay mucho personal de voluntariado, ¿sí? Pero cuando se está en una institución, se capta mucho el trabajar con ética. La ética es muy importante, ¿sí? ok. Cuando se está en un colegio, pues vamos a hablar de colegio de contadores, la Asociación Mexicana de Contadores, ¿sí? No por estar en esos colegios, hay veces que la gente tiene la percepción, no, es que este contador habla mucho y sí habla re bien, pero me va a cobrar los millones, yo no puedo con eso. No, creo que los contadores debemos de tener una ética. Es muy importante. Creo que todas las personas debemos tener una ética, así como el empresario debe tener una ética, los contadores también, ¿sí? Ok, Si Nosara está inscrito a alguna asociación, pertenece a algún colegio, a algún voluntariado, cada vez se habla mejor, porque no se está enfrascando solo en el aspecto material, sino que también a actualizarse. Alguien que se actualiza, pues es muy importante porque nos va a brindar un buen servicio. Pero el que no se actualiza y que nos habla de lo que sucedió hace 20 años, caray, pues creo que ya cambiaron muchas cosas, ¿sí? perfecto. Sobre todo en la cuestión fiscal. Y Ok. debemos de considerar una cuestión muy importante que los contribuyentes a veces, ¿sí? Sobre todo los de la pequeña empresa, consideran, es que si el contador lo hace mal, pues él va a tener su culpa y va a tener su problema. No es No, cierto. la verdad es que los afectados somos nosotros. Los afectados son los contribuyentes. Ellos son los que siempre van a tener que pagar ante el servicio de administración tributaria. No hay de que el contador me lo hizo mal y díganle a él, no. El contribuyente es el que lleva, ¿sí?, la carga de los problemas. El contador se desaparece y adiós, no dijo nada, ¿sí? Ok, Entonces es muy importante. Yo les puedo decir que cuiden mucho su situación fiscal. El que ustedes paguen sus impuestos en un trabajador por sueldo y salarios no hay problema porque a él normalmente la empresa es la que le paga los impuestos, la que hace ujú, las declaraciones y todo. Y ahí la carga, si lo hace mal, los cálculos es para la empresa. ¿Sí? Que después se lo ujú, cobrará al trabajador. Pero Hacienda le ujú. dice, empresa, tú tienes la culpa porque tú tienes la obligación de calcular bien los impuestos. Y tú me Ok, los pagas. Si ella después se los cobra al trabajador, qué bueno, y si no, pues ya perdió. Pero ahí la carga es para la empresa. Pero cuando se tiene un negocio, el empresario, el principal, el dueño, es el que lleva la carga de todos los problemas. Entonces ahí es muy importante considerar eso. No ok, es el contador. perfecto. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, contador Héctor Ortega. Le agradecemos mucho esta plática, estuvo súper interesante. Le agradezco mucho el tiempo, todos los consejos que nos dio para este Facebook Live, para toda la comunidad de Finanzas en Tacones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes también por todo el tiempo que nos dieron para platicar todo esto, para saber cómo es que nuestras finanzas personales pueden tener una buena relación
con el Servicio de Administración Tributaria. Nosotras los invitamos a que puedan seguir viendo este video, quienes ya llegaron al final, que nos dejen todos sus comentarios aquí abajo, que nos puedan decir si tienen alguna duda. Estoy segura que aquí el contador Héctor nos va a ayudar a aclararla, ya sea en esta ocasión o en las siguientes. Les agradezco muchísimo todo el tiempo que nos dieron al haberse conectado. Y por último, solamente les quiero recordar lo que nos decía el contador. Hay que tener una buena relación con el Servicio de Administración Tributaria. Esto también ayuda a tener finanzas personales sanas. Y 3 puntos básicos para elegir a tu contador y que te pueda ayudar a tener finanzas personales sanas, que también tengan una buena relación con el Servicio de Administración Tributaria, que es punto número 1, que tenga un establecimiento fijo. Punto número 2, que sea claro y que te pueda realmente asesorar. Y punto número 3, sería ideal que formara parte de alguna asociación en cuanto a este tema, ya que eso te va a dar un poco más de certidumbre sobre la actualización que él puede tener respecto a todos los temas en temas fiscales y así como el nivel de ética que puede tener. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy a este Facebook Live de Finanzas en Tacones en el marco del 45 Seminario de Reformas Fiscales de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Estoy aquí para escucharlos, atender todas sus dudas. Déjenos comentarios, déjenos mensajes. Estamos en todas las redes sociales como @finanzas en tacón. Y bueno, este es el primero de seguramente muchas gracias, contador Héctor, por haber aquí inaugurado los Facebook Live de Finanzas en Tacones. Yael, al contrario, créeme que para mí es un privilegio. En lo personal, he siempre considerado que en nuestro país lo que debemos de nosotros entrar de lleno es a una cultura fiscal que nos ayude precisamente a la labor que ustedes están enalteciendo, tener un nivel de finanzas sano con un cumplimiento de obligaciones fiscales también. Ya te lo he comentado y como se los comenté, el cumplir sanamente con los impuestos, contribuir con ellos, nos va a dar unas finanzas totalmente sanas. Cuando ustedes gusten, puedo aportarles lo que podemos saber y darles acceso a que conozcamos. Es una cultura fiscal que necesitamos, no nomás los de ustedes, los que nos están viendo, los asistentes, sino todo nuestro país, y nos va a hacer crecer, y necesitamos crecer. Todos somos un equipo en este país, los contribuyentes también, y debemos de tener una cultura fiscal que nos permita pagar, y no pagar más, pagar lo justo. Eso es lo que es una cultura fiscal, para tener unas finanzas muy sanas. Te lo agradezco. A tu disposición siempre que quieren, cuenten conmigo porque es un tema muy interesante. Me fascina poder platicar con todo el auditorio y a los asistentes. Créanme que para mí es un gusto poderles transmitir lo que sabemos porque de alguna manera, sí, aportamos algo a nuestro país. Es necesario. Gracias, Yael, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Yo me despido, soy Yael Córdoba, parte de la comunidad de Finanzas en Tacones, y ya saben, a mantener una buena relación con nuestro dinero, pero también con el Servicio de Administración Tributaria en este 2021. Amiga, hazlo por ti, hazlo por tu dinero. Gracias a todos. Gracias.